Voltea a un ladito suyo y dígale, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Parece que casi no tenemos niños, ¿verdad, hermanos? Ya cuando se vienen los niños ya se llena todo, se llena todo. Este, por cuestiones técnicas, ¿verdad? Hoy no pudo haber clase de niños, pero eso no quiere decir que no podamos aprender todos unos de otros. Inclusive, fíjese cómo sin querer queriendo, el tema de hoy es la membresía de la iglesia, mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y hermoso es entender, hermanos, que cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa el sexo, si somos mujer o hombre, no importa la nacionalidad, todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos deberes, todos tenemos dones. Y hay que entenderlo, amados, de la manera bíblica. Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Voy a tratar de hacerlo un poquito dinámico para que los niños también pongan atención. Así es que dice la palabra de Dios que los más maduros, ¿verdad?, soporten a las más humildes. Nosotros que somos maduros, entonces podemos entender, ¿verdad?, que necesitamos. Los jóvenes, ok. A ver, si se quedan los niños, que se queden los jóvenes. ¿Qué dicen? Que se quede, híjole, hermana, discúlpeme. ¿Sí? Ok. Romanos 12, versos 3 al 5. Es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. ¿Quién le dio autoridad a Pablo? Dios. Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Primera advertencia, hermanos. Dentro de una iglesia, dentro de una familia, dentro de una comunidad, nadie es más importante que nadie. Todos tenemos responsabilidades. Claro que hay más autoridad dentro de una familia, dentro de una iglesia, de una sociedad, pero no importa más uno que otro. Y aquí el apóstol Pablo lo dice así, ¿verdad? Dice, hey, en primer lugar, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Aquí todos tenemos la misma naturaleza. ¿Sabe cuál es? Todos somos pecadores, amén. O levante la mano quien no sea un pecador. Si todos somos pecadores, quiere decir que todos estamos en la misma condición de necesidad del perdón de Dios. Y aquí es donde entonces yo no puedo, hermanos, creerme o hacerme creer más que tú. Ni tú puedes hacerte creer más que quién, que yo. Ante los ojos de Dios, los dos necesitamos su amor, su perdón, su bendición, su poder. Los dos necesitamos obedecer. Todos necesitamos someternos, humillarnos delante de Dios. No hay tal cosa como que uno es mayor que otro. Sean realistas, dice el apóstol Pablo, al evaluarse a ustedes mismos. Y aquí siempre la invitación es: evalúate a ti mismo. No andes viendo qué le falta a tu hermano, a tu hermana. Fíjate qué te falta a ti de obedecer la palabra de Dios. Fíjate qué te falta a ti de ser moldeado conforme al diseño de Dios. Háganlo, ¿verdad? Dice, según la medida de fe que Dios les ha dado. Aquí quiere decir, hermanos, sí hay diferente conocimiento. No todos conocemos lo mismo la palabra. Es lógico que alguien que ya tiene mucho tiempo en el evangelio, que es maestro, pues voy a saber yo más de la palabra. Entonces yo tengo, hermanos, que evaluarme a mí mismo conforme lo que ya sé. Pero también tú sabes de la palabra. También tú conoces de la palabra. Tú tienes que evaluarte conforme a lo que ya sabes. Tú no puedes, hermanos, compararte con un cristiano que ya tiene 20 años siendo y obedeciendo a Dios. Porque claro que ese cristiano, hermanos, va a llevar una vida más madura que tú, se supone, una vida más santa que tú. Y hay veces que entonces podemos nosotros desanimarnos y decir, no, yo no voy a poder ser como el hermano o la hermana. Espérate, él tiene 20 años conociendo a Cristo. Aquí es donde cada uno debemos evaluarnos según la medida de fe que tengamos en ese momento. Aquí es donde entra, ¿verdad?, la madurez. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos, aunque tenemos el mismo espíritu, hermanos, la misma Biblia, todos estamos en una etapa diferente
de nuestro cristianismo, de nuestra fe en el Señor. Verso 4. Así como nuestro cuerpo, ¿verdad?, tiene muchas partes. A ver, niños, ¿cómo se llama esta parte de mi cuerpo que estoy moviendo? ¿Los niños? Dedos, ok. ¿Y esta? Manos. ¿Y esta? ¿Y esta? Ya me voy a poner a bailar, ¿verdad? Ok, mi cuerpo tiene muchas ¿qué? Muchas partes. Entonces dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función especial. A ver, ¿con mi ojo puedo oler? ¿Con mi oreja puedo ver? ¿Con mis pies puedo agarrar un vaso? Entonces cada parte del cuerpo tiene una función ¿qué? Especial. El ojo no puede oír y la oreja no puede oler. Si no tengo nariz, no voy a poder oler. Si no tengo lengua, no voy a poder ¿qué? Cada parte, hermanos, del cuerpo tiene una función especial. Verso 5. El cuerpo de Cristo también. O sea, si mi cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene algo especial, dice que en la iglesia ¿qué? También. Nosotros, dile al que está a tu lado, dile al niño, al joven que está a tu lado, dile, nosotros somos las diferentes partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Así lo dice Pablo, dice, nosotros somos las diferentes partes del cuerpo, o sea, de Cristo, y nos pertenecemos unos a otros. Entendiendo esto, hermanos, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que la vida en Cristo no se puede vivir solitariamente. Tú no puedes ser un cristiano solitario. Tú no puedes ser una familia solitaria. Tú tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo, bíblicamente hablando. Tú tienes que pertenecer a un grupo de cristianos que también creen que Jesús es el único Hijo de Dios, que también creen que el Espíritu Santo ha venido a su vida, que también creen que Dios los ha perdonado por creer en la obra de Cristo en la cruz, que también creen, amados, que el Señor Jesús reina, vive y vendrá pronto, y que tienen que obedecer la palabra y que tenemos que estar viviendo en santidad. Si tú crees eso, también tienes que pertenecer a un grupo de personas que se llama congregación o iglesia o rebaño, donde unos a otros se van a pertenecer. Bíblicamente así es. Pero ¿qué está sucediendo, hermanos? En esta época el compromiso en el cuerpo de Cristo es algo rarísimo. ¿Qué quiere decir eso? No muchas personas, hermanos, se comprometen a pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos quieren los beneficios del Señor, todos quieren la bendición del Señor. Si estamos enfermos, queremos la sanidad del Señor. Si estamos en problemas, queremos el poder del Señor en nuestras vidas. Si estamos viviendo dificultades, queremos los milagros de Dios en nosotros. Pero nadie quiere la responsabilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Nadie quiere decir, hermanos, cuenten conmigo. Yo soy parte de ustedes. Y aquí es donde Pablo, hermanos, advierte y dice, nos pertenecemos unos a otros. No hay tal cual, hermanos, lo que yo quiero, nada más eso hago. O haces lo que el Señor te dice, o mejor, no hagas nada de lo que el Señor te dice. Aquí es donde debemos entender que tristemente, hermanos, para muchos cristianos es muy común de andar de iglesia en iglesia. Platicaba con Felipe yo este fin de semana acerca de eso. Le digo, mira Felipe, es una bendición que haya muchas iglesias en Bronzeville, pero al mismo tiempo en ocasiones no es bendición. ¿Por qué? Porque si de repente, amados, algo que en esta congregación, que no es la única, que no somos los únicos, que yo no soy el único pastor verdadero, hermanos, hay muchos, el Señor tiene muchos siervos de Él y siervas de Él y congregaciones verdaderas, pero que el Señor nos puso aquí. Pero hay ocasiones que entre unos a otros nos hacemos daño. Tal vez no te gusta lo que en la palabra de Dios se puso hoy,
¿Y qué sucede? Dices, yo no voy a estar aguantando ahí al pastor, yo no voy a estar aguantando a los hermanitos. Al fin y al cabo hay muchas ¿qué? Iglesias. Vámonos. Aquí es donde tenemos que entender, amados, que el que diseñó la iglesia no fue un pastor. El que diseñó la iglesia no fue una denominación, no fue un grupo de personas que dijeron, a ver, vamos a hacer una iglesia. ¿Cómo debería ser la iglesia? Vamos a poner que va a haber pastores o ancianos. Bueno. Vamos a poner que va a haber diferentes ministerios. Vamos a poner que, no, amados, no es un diseño de un hombre, de una denominación o de un grupo de personas. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, ¿es diseño de quién? De Dios. Y lo lamento si no te gusta, pero Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Y los siervos hacen lo que ¿quién? El amo dice. Amén. Amados, la responsabilidad de unirse al cuerpo de Cristo es bíblico. Y vamos a ver algunas evidencias de la Biblia que nos ayuden a entender, a comprender y a romper a veces esquemas que se han hecho. Yo lo sé, amados, muchos hemos sido traicionados, lastimados, se han aprovechado de nosotros, nos han mentido en diferentes lugares. Hemos visto que familia nuestra han salido lastimados por los líderes, por pastores, ¿verdad? En otros lugares, a lo mejor también aquí. Pero la realidad, amados, es que hay un diseño. Y ese diseño, si nosotros lo entendemos y lo vivimos conforme a la palabra de Dios, es de bendición. Pero requiere sacrificio. Primer pregunta: ¿hay una armonía y una unidad total? Fíjate la pregunta. ¿Hay una armonía y una unidad total dentro de tu familia? ¿Siempre? ¿Tus hijos están de acuerdo en todo? ¿Tus hijos comparten todo siempre? ¿Tú como pareja siempre piensas igual que tu pareja? ¿Sabes que esta es la familia de Dios? ¿Y sabes que hay diversos pensamientos, diversas maneras de actuar? Pero hay una que es verdad: la manera de Cristo. Y el que es de Cristo se somete a Cristo, amados. Amén. Y aquí es donde vamos entonces a ver la evidencia bíblica acerca de la membresía de la iglesia. Primero, amados, tú no vas a encontrar la palabra membresía en la iglesia, ¿sí? O sea, si tú dices, a ver, pastor, ¿dónde dice aquí membresía? Tampoco dice drogas, tampoco dice pornografía, tampoco dice muchos pecados que tú y yo hemos cometido, tal cual, pero el concepto sí lo dice. Y aquí es donde vamos a ver, hermanos, los conceptos bíblicos acerca de la membresía de la iglesia. Y aquí es donde vayamos a 1 Corintios capítulo 12, nada más rápidamente entender esto. El Señor quiere hacer una iglesia, el Señor quiere hacer una familia, el Señor quiere hacer una congregación, un grupo de personas. No quiere hacer diferentes iglesias en diferentes denominaciones que piensen diferente. Él quiere hacer ¿qué? Una. Como tú y tu familia, tú quisieras que todos fueran ¿qué? Uno. Que todos tuvieran sus responsabilidades y las hicieran. Que todos tuvieran, ¿verdad?, sus compromisos y los cumplieran. Así de igual manera el Señor quiere. 1 Corintios capítulo 12 dice: el cuerpo humano, verso 12 también, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Fíjate, ya leímos Romanos y Pablo le escribe lo mismo a los Corintios. Ya van dos testimonios que Pablo le está hablando. Ya le dijo a la iglesia en Roma, ahora le está diciendo lo mismo a la iglesia, ¿verdad?, en Corinto. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Verso 13: entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son gentiles,
Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. A lo mejor algunos de ustedes, hermanos, crecieron siendo católicos, algunos de ustedes crecieron siendo bautistas, algunos de ustedes crecieron siendo nada, no creyendo nada, algunos de ustedes crecieron siendo testigos de Jehová, mormones, pentecosteses, pero yo no los traje a este lugar. ¿Por qué estás tú hoy aquí? ¿Te has preguntado? ¿Quién te trajo a este lugar? El Señor. ¿Por qué? ¿Y para qué te trajo? Él quiere hacer un solo cuerpo. Seas gentil, seas judío, seas esclavo, seas libre. Él quiere hacer un solo cuerpo. Él quiere llevarnos a todos a una verdad, hermanos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Y aquí es donde entonces entendemos que el Señor quiere hacer, hermanos, un grupo, una iglesia, un rebaño, ¿verdad? Un redil. Y aquí es donde entonces cada miembro que entiende que al entregarse a Cristo, humillándose, arrepentido, con el deseo de obedecer su palabra, él va a tener la responsabilidad de entrar a la familia, al pueblo, a la iglesia que Dios ha diseñado e instituido. Quieras o no quieras, porque es su diseño, porque Él así lo diseñó. Amados, volverse miembro de la iglesia es comprometerse formalmente con un cuerpo local de creyentes. Ya vimos esto una vez, ahí va. Decimos que nada más hay una iglesia en el mundo, ¿verdad? Una sola iglesia que va a venir el Señor por Él. Pero esa iglesia mundial está conformada por la iglesia local. Si no existiera la iglesia local aquí en Bronzeville, entonces no puede existir la iglesia ¿qué? Si no existiera la iglesia en China, no existiera la iglesia global. Si no existiera la iglesia aquí hoy, no existe la iglesia global. Entonces la iglesia de Cristo en todo el mundo está conformado por grupos como nosotros. Él te ha salvado para hacerte parte de su cuerpo, parte de su familia y hacerte miembro de ella en donde tú vives. Él no te va a hacer un miembro de la iglesia de China si tú no vives ahí, o de la iglesia del DF si tú no vives ahí. Él te va a hacer miembro de un rebaño que Él tenga donde tú vives, donde otros también viven y donde todos van a conformar su cuerpo, hermanos, su familia. Aquí es donde entonces podemos identificar que Dios tiene propósitos para estos rebaños, para estas iglesias, para estos grupos. Hay muchos escrituras que podemos usar, hermanos, pero en realidad el propósito principal de Dios de hacer su iglesia, hermanos, de hacer un grupo, de hacer rebaños, es que podamos crear lazos de amor y amistad. Fíjese bien, para servirnos mutuamente y buscar edificarnos y crecer juntos en el Espíritu, usando las herramientas que Dios nos ha dado. Ese es su propósito principal. Yo le he dicho muchas veces esto: qué padre, qué fácil sería que cuando uno se arrepiente, te bautizaras y Dios te desapareciera. ¿Para dónde? Para el cielo. Pregunta: ¿pasó eso contigo? Tampoco conmigo. ¿Qué querrá el Señor? ¿Por qué nos dejó aquí? ¿Por qué el Señor quiere, hermanos, hacer un rebaño? ¿Por qué el Señor quiere hacer una familia? Para que aprendamos a amarnos tal como somos, así como Él nos ha amado. Para que aprendamos a servirnos unos a otros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras diferencias. Para que aprendamos a pertenecernos unos a otros. Hermanos, cuán difícil es amar a una persona que no conoces. Cuán difícil es dar o servir a una persona que no sabes de ella. Pero cuando tienes lazos con esa persona, cuando tienes amistad, cuando tienes amor, nos es más sencillo, hermanos, servir y amarle.
¿por qué crees que Jesús vino y se encarnó? El Dios Todopoderoso vino y se encarnó, vivió y nació de una mujer, tuvo padres y hermanos, y después él mismo escogió 12 amigos para estar con ellos y enseñarles. Amados, porque esa es la manera en que podemos amarnos, pasando tiempo, dando de mí hacia ti y yo recibiendo de ti hacia mí. Pero si no nos conocemos, si no nos procuramos, si no hay lazos de amor y de amistad, ¿cómo hacerlo? Tal vez, amados, tú no has visto o no se te han abierto los ojos, pero yo he visto la mano de Dios en nosotros, en la vida y la situación de Javier. Si pasaras más tiempo, hermanos, invirtiendo tu dinero y tu tiempo en tus hermanos en Cristo, te darías cuenta de los milagros de Dios. Yo he visto, hermanos, cómo Dios ha movido a algunos de ustedes a ser fieles y estar ayudando económicamente a mi hermano, no por un mes, ni por 6 meses, ni por 10 meses. Cristo lo hace cuando estamos dispuestos y entendemos cuál es nuestra responsabilidad para con mi hermano en Cristo. Amados, el Señor ha sustentado a mis hermanos, no por medio de la iglesia nada más, Él tiene su poder, pero la iglesia es un medio por el cual el Señor nos ayuda cuando estamos en dificultad. Pero ¿qué tal si no existiera la iglesia o las congregaciones? ¿Cómo pudiéramos conocer las situaciones de cada uno de nosotros y cómo pudiéramos ayudarnos y mostrar amor? ¿Cómo pudiéramos servirnos, amados? En realidad, necesitamos entender que cada miembro, hermanos, se vuelve parte del cuerpo y el cuerpo se ayuda a sí mismo. Mi mano nunca golpea mi propia cara, amados, porque es del mismo que. Esta mano le da comida a esta boca y estos pies llevan todo este cuerpo a donde yo quiero. O sea, el cuerpo jamás, hermanos, va a ir en contra de él, sino siempre va a ser ayuda de él. Aquí es donde el Señor, amados, tiene ese primer propósito, que existe el amor, que existe la unidad, que existe la armonía entre nosotros. No importa quiénes somos. Aquí ya dijimos, todos somos iguales, somos pecadores necesitados del amor y la gracia de Dios. Nadie es más que nadie. Nadie se puede creer más que nadie. El que se crea más que alguien, hermanos, no es del Señor. No es del Señor. Porque hay un espíritu de unidad y un espíritu de humildad que vive dentro de los hijos de Dios. Otra evidencia, hermanos, de la membresía de la iglesia y la base de ella, hermanos, es el ejemplo de la iglesia que establecieron los apóstoles. Es decir, si nosotros debemos buscar en la Biblia un modelo que seguir, no vamos a andar viendo qué está haciendo ICC, qué está haciendo Central, qué está haciendo Good Shepherd, qué está haciendo, ¿verdad? Living Way, qué están haciendo Cross Church, para ver cómo debemos nosotros guiarnos. No, hermanos, ese no es el ejemplo. El ejemplo es la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que estableció los apóstoles, el Espíritu de Dios. Y cuando vas al libro de los Hechos, hermanos, la idea es que cada uno de los hombres y mujeres o de las familias que se entregaban en salvación al Señor, hermanos, prácticamente se hicieron parte de una iglesia local. No estaban separados como familias cada quien, sin reunirse, sin juntarse, sin pensar que eran exclusivos. Cuando tú vas al libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos capítulo 2, yo creo que ya conocen muy bien ustedes estos pasajes. Ves muy claramente cómo el Espíritu Santo se movía entre su iglesia, amados. Versos 42 en adelante. Todos los creyentes, ¿quiénes? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, o sea, al pasar tiempo juntos,
a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena o la comunión. ¿Se acuerdan el domingo pasado cómo participamos juntos? Y a la oración. Un profundo temor vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban milagros y maravillas. Y otra vez, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. ¿Qué te está hablando aquí? Iglesia, asamblea, congregación, grupo. Dice, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos otra vez, tanto en el templo cada día y también en las casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa iglesia, a ese grupo, los que iban de ser salvos. ¿Te fijas cómo entonces en realidad el diseño de la iglesia no es algo que nosotros inventamos? El orar, el compartir comidas, el enseñarnos, no es algo, no es un invento que tuvo un grupo, sino es algo que puedes ver claramente, ¿verdad? Desde la primera iglesia. Y amados, prácticamente si tú lees el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros o las cartas, ¿a quién fueron escritas? Corintios, Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Los apóstoles escribían las cartas no al hermano Ezequiel, no al hermano Brandon, no al hermano Jorge. ¿Se las escribían a quién? A la iglesia, al grupo, a la congregación. Así vemos muy claramente que la iglesia primera, hermanos, en realidad eran un grupo, ¿verdad? Unido. Ahora yo sé que vas a decir, sí, pero en ese tiempo era una sola iglesia y se reunían en un solo lugar. Claro, las ciudades no eran muy grandes. Claro, amados, no había 1 millón de personas en cada ciudad. Era muy sencillo poder reunirse todos, porque no eran iglesias muy grandes. Ahora aquí, hermanos, si tú vives en la Southmost y la iglesia está acá por Central, es muy muy largo el tramo. Se entiende que el Señor tenga diferentes congregaciones con la misma verdad, con el mismo espíritu, con la misma palabra. Pero aquí la diferencia es que el Señor agregaba a esa comunidad de cristianos los que iban siendo salvos. O sea, aquí no se trata, hermanos, de llenar la iglesia. El propósito de que haya una congregación no es decir Central Christian Church es la mejor ¿qué? Iglesia. Central Christian Church es donde en verdad se alaba y se mueve por el Espíritu. Central Christian Church es donde los cristianos dan su vida por el Señor. Por favor, hermanos. No se trata de eso, se trata de entender que el que añade a la iglesia y a los grupos, a los que han de ser salvos, es Él. Te vuelvo a repetir, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Quién te trajo? ¿Por qué viniste? Y aquí es donde cuando lees la escritura entiendes, hermanos, en realidad lo que hace Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay mucha evidencia. Esta es una donde no vas a poder refutarlo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5. Muchos dicen, no, pero es que eso de la membresía es del gobierno. No, amados, no es un requisito del gobierno. 1 de Timoteo capítulo 5. La membresía es de Cristo y hay una razón por la cual inclusive nos apuntamos, nos nombramos. El apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, que Timoteo era un colaborador de él fundando iglesias. O sea, Timoteo era usado por el Espíritu Santo junto con Timoteo, Tito, Aristarco, Gayo, muchos colaboradores de Pablo. Ellos iban, predicaban en un lugar donde no había iglesia, establecían una iglesia según el diseño de Dios, escogían ancianos, hermanos, los preparaban para que entonces la iglesia pudiera funcionar. Y el apóstol Pablo, capítulo 5, le dice a Timoteo, nunca le hables con dureza a un hombre mayor, sino háblale
llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como harías con tu madre, y trata a las mujeres jóvenes como tus propias hermanas con toda pureza. Atiende, pongan atención hermanos, atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y dar a sus padres los cuidados. Eso es algo que le agrada. Ahora bien, si una verdadera viuda, una mujer realmente que está sola en este mundo, es aquella quien ha puesto su esperanza en Dios, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer, espiritualmente está muerta. Dale esta instrucción a la iglesia para que nadie esté expuesto a la crítica. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe. Ahora, esto es lo que quiero que pongamos atención. Para una viuda que esté en la lista de ayuda, ¿de cuál lista de ayuda está hablando el apóstol Pablo? Ok. Para una viuda que esté en la lista, ¿cómo rayos haces una lista si no hay membresía? Porque tienen que investigar que sea una viuda que esté sola, que sea una viuda que realmente haya llevado una vida digna. Si no conoces a esa viuda, si no estás pasando tiempo con ella, si no tienes su nombre y dónde vive, ¿cómo la puedes poner en una lista? Explíquenme eso, hermanos. Para una viuda que esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años. Por eso a veces les pedimos, hermanos, ¿cuándo cumple años? ¿Para qué pregunta eso, pastor? Eso no está en la Biblia. Ah, carambas. Para una viuda que sea puesta en la lista, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros, sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. ¿Cómo puedes saber si esta mujer es así si no asiste a una iglesia y está siendo parte, hermanos, de la comunidad en un lugar? No se puede. No podemos cumplir este mandamiento si no hay una congregación, si no hay una membresía. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrían más, ¿verdad? Que su devoción a Cristo, y van a querer volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa. Y si está en la lista, ya van 3 veces que Pablo menciona la lista, hermanos. Se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás. Así que yo aconsejo, verso 14, a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos, ¿verdad? Y que entonces críen bien su hogar. Amados, Pablo sigue hablando de otras responsabilidades en la iglesia. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados, bien remunerados. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. No te apresures a poner ancianos, a poner líderes. Esto quiere decir, si no se pasa tiempo con un grupo de personas, si no se les enseña, si no se les sirve, si no se les ama, entonces no se pueden cumplir los mandamientos que el Espíritu Santo está dando para la iglesia, amados. Pero aquí tú y yo debemos de entender que este diseño es de Dios y que tenemos que someternos, y que yo sé que es difícil, amados, muchas veces el poder estar conviviendo cuando todavía no nos hemos humillado delante del Señor, y cuando no entendemos que en realidad lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él en sujeción. No es si te gusta, no es un consejo, es un mandamiento. Sometimiento, hermano, significa que yo dejo a un lado mi orgullo, yo dejo a un lado mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas, y hago lo que claramente veo que el Señor me pide. Eso es sometimiento. Y aquí es donde muchos hijos de Dios no quieren someterse a la palabra de Dios, amados. Prácticamente, amados, tú puedes ver más de 20 versos en la Biblia que dice los unos a los otros.
amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. Hay más de 20 versos que habla de los unos a los. ¿A qué se referirá eso? A la congregación, a la hermandad, a la familia en Cristo Jesús, amados. Otra evidencia que nos habla mucho, y vamos corriendo un poquito, ¿verdad? Por la cuestión del tiempo y los niños, para que no sea pesado para ellos, amados, es el gobierno de la iglesia. O sea, es decir, si no existiera una congregación, si no existiera un grupo que el Señor instituyó, no, entonces habría líderes, no habría ancianos o pastores o presbíteros o como tú les quieras llamar, ¿verdad? Predicadores. Prácticamente, hermanos, cada cuerpo de Cristo, cada iglesia, Dios pone ancianos, o sea, pastores. No los debe de poner la iglesia. La iglesia debe dar testimonio que el hombre o los hombres que fueron puestos cumplen con ciertos, no le quiero llamar requisitos, pero sí deseos de Dios. Porque no es una democracia, hermanos. Aquí no es como decir, a ver, ¿cuántos de ustedes quieren que el pastor Caleb siga siendo pastor? Levanten la mano. ¿Cuántos no quieren que él ya no sea pastor? Eso se llama democracia. Nosotros vivimos en una teocracia, o sea, se hace lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Y aquí es donde, cuando el Señor, hermanos, pone a los líderes, el Señor, dije, no cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos, Él va a hacer caminar su iglesia en conjunto. No es los líderes los que hacen caminar la iglesia, es la propia iglesia, hermanos, en Cristo. O sea, no soy yo o los líderes los que evangelizamos y los que porque yo trabajo entonces la iglesia crece. No, la iglesia crece porque el Señor, hermanos, es el que hace crecer la iglesia. Es el que trae a las personas, es el que las edifica, es el que las reprende, es el que las disciplina, es el que las enseña. Y yo he entendido eso, hermanos. No se trata de que una persona se sacrifique para hacer todas las cosas. No, se trata de que toda la iglesia se sacrifique para hacer la obra de Cristo. Y si cada uno entendemos nuestra responsabilidad, si cada uno entendemos los dones que Dios nos ha dado, entonces la iglesia, su cuerpo, va a glorificar a quien es dueño de ella. Ningún pastor es dueño de una iglesia, hermanos, aunque sí se creen. Esta es mi iglesia, son mis ovejas. No, la iglesia es de Cristo. Pero Él pone sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que juntos, la iglesia, hermanos, caminemos y logremos el propósito de Dios. Juntos. No separados, juntos. Las responsabilidades, hermanos, en una membresía. Cuando tú te pones a leer, vamos a leer 2 versos nada más de esto rápidamente. Hebreos capítulo 13, verso 17. Siempre hay que hablar con evidencia, ¿verdad? En la palabra, y por lo menos usar 2 testimonios para que así vean ustedes que no es el hombre, hermanos, quien hace el diseño, sino que es Dios. Hebreos capítulo 13, verso 17. Muchos pastores y malos líderes usan este verso, hermanos, para que para imponer sobre sus miembros y decir, ya ves, tú tienes que hacer lo que yo te ¿qué? No es, este verso no es para eso. Dice, por tanto, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ahí va. Un líder espiritual que es puesto por Dios no te va a decir que hagas una cosa que no está ¿dónde? En la palabra claramente. Ni te va a decir su voluntad, ni te va a decir yo creo, yo parezco, ya lo hago así. El líder que es puesto por Dios siempre tiene que hablarte por medio de la palabra. Si tú eres un hijo de Dios, sometido a Dios, el líder que puso Dios te va a hablar la palabra de Dios y tú vas a obedecer no al líder, sino ¿a quién? A la palabra de Dios. Obedezcan a sus líderes.
Si tú no eres parte de una congregación, si tú no eres parte de la iglesia, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a sujetarte? Dice, ellos, estos líderes, tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Eso quiere decir, hermanos, déjense pastorear bonito. Es decir, hermanos, la intención de los buenos hijos de Dios no es dominar una iglesia. Yo no he sido imperativo con ustedes. O sea, yo nunca les he exigido que hagan cosas. Yo siempre les he dicho, aquí está la palabra, si quieres, sométete a ella, y si no, hermanos, yo no puedo hacer más. Yo no les he exigido su dinero, hermanos. Favores, muy pocos se los he pedido. Yo trato de regresarles los favores a como puedo. Nunca me he aprovechado de sus dones. Yo no me aprovecho de que Neri me corta el pelo y le digo, ay Neri, pues soy tu pastor, no me cobres. No, hermanos. ¿A quién de ustedes le pido que me corte el pasto en la casa? De gratis. ¿A quién le he pedido de verdad andar usando su vehículo sin alguna vez a lo mejor echarle más gasolina? O sea, no me pertenecen, hermanos. El líder nada más lo que hace es, espiritualmente hablando, ayudar a los demás a entender la palabra de Dios. Pero no se trata de que yo te diga qué hacer y qué no hacer en tu vida. Eso no es correcto. Cristo es el único que tiene la autoridad por medio de su palabra, que Él no le ha dejado de decirnos qué hacer y qué no hacer. Pero no un hombre o unos líderes. La otra, hermanos, es 1 Pedro capítulo 5. Fíjate cómo aquí dice, ellos rendirán cuentas. Ahorita vamos a hablar de esto. O sea, hablando de los líderes, ellos rendirán cuentas ¿de qué? 1 Pedro 5:3. Ahora ya no es Pablo, ahora es Pedro el que habla. Pedro dice, capítulo 5, verso 1. Ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También yo soy anciano, dice Pedro. Pedro era miembro de la iglesia en Jerusalén. Él era anciano de esa iglesia, hermanos. Dice, y también soy testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado en todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, esto está hablando a los líderes, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Quién lo encomendó? Dios, no la iglesia, hermanos. Dios encomendó a los líderes que, verdad, ayuden a los otros a entender con los dones del mismo Dios, no con la capacidad que yo tengo. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Guiar con ejemplo. Aquí es donde, amados, en realidad, ¿cómo vamos a ser responsables delante de Dios de lo que yo le enseñé a alguien si yo no sé quién es ese alguien que yo le enseño? O sea, es decir, el Señor me va a juzgar a mí, hermanos, de lo que yo le enseñé o no le enseñé, de lo que yo le serví o no le serví, de lo que yo le amé o no le amé. Pero no a todos los cristianos del mundo, porque yo no los conocía, sino a quienes, a los de la congregación, a los que estamos aquí. Amados, los ancianos de una iglesia local específica no son responsables del bienestar de otra iglesia. O sea, prácticamente tenemos que entender que la membresía de la iglesia sirve para que los ancianos estén cuidando, ayudando, sustentando, disciplinando, aconsejando, hermanos, a los que se han dispuesto y han dicho, hermano, mi familia y yo somos puestos por el Señor en este lugar. Estamos dispuestos a escuchar la palabra, estamos dispuestos a ser reprendidos, estamos dispuestos a ayudar a edificar a otros, estamos dispuestos, amados, de recibir el consejo. De eso se trata cuando dice que hay responsabilidad, hermanos. Porque mientras no haya esa humildad hacia el Señor, entonces no puedo ser responsable de alguien que no quiere someterse a la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Y aquí es donde hay entendimiento y que hay entendimiento en nosotros. Amados, si yo te puedo preguntar, o tú pregúntale a alguien, oye, ¿quiénes son los líderes?
que el Señor ha puesto en tu vida para que te ayuden en la vida en Cristo. Si esa persona no te puede contestar, si nunca se ha sentado, hermanos, con el predicador, el pastor, como tú le quieras llamar, si nunca él o ella, ¿verdad?, ha dicho, hermano, yo batallo con esto, no entiendo esto, podría venir a la casa, podría ir ahí a la iglesia, podría explicarme, sabe que estoy pasando por esta situación. No porque los líderes tenemos el poder, hermanos, para quitar o ayudar en las situaciones, sino que por medio del Espíritu de Dios y los dones que Él ha puesto en nosotros, podemos ayudarles a darles guía en la Escritura. Lámpara es a mis pies, una luz en mi camino. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un líder que no usa la palabra, hermanos, no es un líder puesto por Dios. Pero un miembro del cuerpo de Cristo que no quiere sujetarse a la guianza por medio de la palabra, pues tampoco es un miembro puesto en el cuerpo de Cristo por Dios. Aquí es donde tenemos responsabilidades, unos con otros, nos pertenecemos unos a otros. Y debemos entenderlo de esa manera, amados. 10 minutos más, hermanos. Otra evidencia de la membresía. Esto es duro, hermanos. Lo hemos practicado poco aquí en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Si vamos a Mateo capítulo 18, esto no lo dijo un apóstol, esto no lo dijo otro cristiano, esto lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18. Versos 15 en adelante. Aquí el Señor está hablando precisamente de los conflictos que pueden haber entre los hermanos, entre los que se pertenecen unos a otros. Mateo 18. Si un creyente, no dice si alguien de tu familia, dice si un creyente, o sea, esto está hablando de la iglesia, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Ese es el primer paso. Estamos hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 hermanos contigo. Esos hermanos son hermanos que te tienen que conocer a ti y que tienen que conocer a quién más, a la otra persona. Tú no vas a ir por 2 hermanos de Restauración y Poder para hablar con el hermano Javier, porque no lo conocen. Tienen que ser de la misma ¿qué? Congregación. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 hermanos contigo, vuelve a hablarle para que todo lo que vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Ese es el segundo paso. Tercer paso, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si el cristiano era de la iglesia de Éfeso, no iban a ir con la iglesia de Gálatas, hermanos, a llevarlo allá. Lo iban a llevar ante la iglesia donde lo conocen, donde pertenece, donde era, ¿verdad?, miembro. Llévalo delante de la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, aquí fue el tercer paso. Ve tú, ve con 2, llévalo delante de la iglesia, y si no acepta, hermanos, la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Aquí es donde la iglesia, hermanos, la membresía de la iglesia la vemos ¿qué? Muy claramente, por medio de la disciplina. Un cristiano solitario no se puede disciplinar a sí mismo, hermanos. Tiene que ser por medio del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde la práctica de la disciplina en la iglesia, hermanos, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 18 y otros pasajes que Pablo también dice, hermanos, empieza por medio de los ancianos, quienes el Señor ha establecido. Los ancianos de Central Christian Church no pueden ir y disciplinar a un anciano de Living Way, hermanos, o un miembro de Living Way, porque no los conocen. Tenemos que entender que entre nosotros tenemos que tener comunión, convivencia, unidad, armonía, pasar tiempo, servirnos, amarnos, para que cuando haya conflictos estemos humillados unos a otros y entendamos que Dios ha puesto una forma en que podemos resolver los conflictos si queremos. Si el conflicto no se quiere resolver, la solución del Señor dice que la iglesia ¿lo qué? Lo expulse.
Esto quiere decir que para que alguien sea expulsado de la iglesia, primero tiene que ser miembro. Primero tiene que ser miembro. Última que vamos a ver hoy, última evidencia de la membresía de la iglesia, hermanos, la exhortación, la edificación mutua. No nada más el pastor enseña, hermanos. No nada más el pastor edifica, no nada más el pastor aconseja. Todos tenemos la sabiduría de Dios. Si hay dones diferentes, el Señor me ha dado un don que le ha dado también a otros, pero que también no le ha dado a otros. Lo que yo sé no lo sé, hermanos, porque soy inteligente o porque nací con ello, es don de Dios. Así como usted tiene dones de Dios que yo no tengo y que el Señor no quiso dármelos. Y hay que reconocerlo. Pero la exhortación mutua, hermanos, esto quiere decir que no nada más los líderes tienen la responsabilidad de exhortarnos. Si tú eres padre o madre, para empezar, tú eres el más indicado para exhortar ¿a quién? A tus hijos, a los tuyos, para empezar. Pero ahora entre nosotros podemos exhortarnos como varones, como mujeres, a los jóvenes, todo en amor, hermanos, nunca creyéndonos más ni superior unos a otros. ¿Y para qué la exhortación? Porque yo te amo, yo te digo lo que estás haciendo mal y te puede causar, ¿verdad?, un mal mayor. Hoy en la mañana veníamos escuchando una predicación que clásica, ¿verdad?, cuando los papás dicen, hey, no toques eso que está caliente. Por lo general, ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Van y ¿por qué le exhortó? No lo hagas. Y si se lo dijo es porque lo ama, no porque quería que, ¿verdad?, dominarlo, sino porque lo ama. Hermanos, la exhortación entre nosotros es igual, o sea, prácticamente somos llamados a vivir entregados unos con otros para ayudarnos en el crecimiento del Señor, pero en amor, hermanos, en amor y en amor, y repito eso 1000 veces, en amor. Todos somos culpables de pecado, hermanos. Todos somos culpables de dominarnos nuestras emociones. Yo lo confieso aquí delante de ustedes. Un día estaban Eri, hermana Leti, María Olivas y Vero en la cocina. Los líderes también tenemos límites. Les dije a mis hermanas cosas que no me arrepiento que les dije, pero sí como se los dije, y los grité. Lo estoy reconociendo frente a ustedes. Vuelvo a repetir, no me arrepiento de lo que les dije, sino cómo se los dije. Yo hablé con Mari, yo hablé con Eri, hablé con Vero, me disculpé con ellas. Yo quise exhortarles, pero cuando falta el amor, la exhortación se vuelve ¿qué? Carnal, y en lugar de exhortar, lastimamos. La exhortación mutua no se puede dar si no hay iglesia, si no hay familia, si no hay asamblea, si no hay grupo. Y aquí es donde vuelvo a repetir, hermanos, los creyentes debemos, una de las más responsabilidades que tenemos unos con otros es ayudarnos a crecer en Cristo. No importa si no quieres, tienes que humillarte, tienes que ponerte al servicio del Señor, amados. Tienes que ejercer los dones y los talentos que Dios te dio en la iglesia. La edificación mutua nada más se puede llevar en medio del cuerpo de Cristo, en medio de una iglesia, en medio de los miembros unos de otros, amados. Para terminar el día de hoy, el compromiso con el cuerpo de Cristo es el compromiso con Cristo mismo. O sea, comprometerte aquí con la iglesia es comprometerte con Cristo. No comprometerte con la iglesia es no comprometerte con Cristo. Así de sencillo es. Les doy gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que a través de estos años, los que se han comprometido con el cuerpo de Cristo. Es magnífico ver, hermanos, que no nada más yo puedo enseñar. Hay hermanos que se han dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Siempre mi esposa me ha ayudado, Ezequiel, mi hermana Angélica, la hermana Liliana ahorita, ¿verdad? También Ale se ha dispuesto a los jóvenes, otros a los niños, ¿verdad? La hermana Miriam, la hermana Esperanza. No quiero que falte alguien, ¿verdad? Pero la hermana Juanita, así de repente que se me vienen. Son dones, hermanos, que tienen y que se usan.
la capacidad, hermanos, de enseñar, ahorita voy a mencionarlo a él, hermana, discúlpeme, pero no, en otra área. Los dones de canto y música que han estado con nosotros, ¿verdad? Por mucho tiempo, desde que empezamos, hermanos, jóvenes que pasaron, ahorita, ¿verdad? ¿Dónde está? Lupita, ¿verdad? Emily, nuestra hermana Cristina Ociel, por mucho tiempo nos ayudaron. Antonio, el hermano Manny, Brandon también lo ha hecho. O sea, es decir, Nora, ¿quién me falta? Ya la mencioné, Miriam. Habilidades y oficios, hermanos. Los muchachos juegan básquetbol y aman el básquetbol. Y ahí me ayudó Juan Rodríguez a soldar y a hacer esa cancha, ¿verdad? Nuestras hermanas Leti, Neri y todas las hermanas que cocinan, disfrutamos cada miércoles después del estudio, su don. No está, ¿dónde estás, Brian? Hay un don, hermanos, que de repente ya está Brian arriba, que no se ve mucho. Hay una niñita en Veracruz, creo que ya les dije, se cortó sus 4 dedos, nada más tiene y a mí nunca se me había ocurrido. Yo dije, cuestan carísimas las prótesis, ¿verdad? Y de repente Brian y Brandon me dijeron, pastor, podemos hacer una prótesis para la niña por el medio de 3D printer, ¿verdad? Del 3D, a ver cómo está eso. Y ya estos chavos ya tienen ya, hermanos, la manita esa por un precio muy barato y muy buena, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, si a ellos no se les ocurre, hermanos. Y entonces vemos que el Señor se mueve, hermanos, dentro de los dones que nos ha dado, las decoraciones que cada vez que nos reunimos, hermanos, podemos ver decoraciones, nos tomamos fotos en ellas, ¿verdad? Gracias Liliana, Miriam y todas las que se ocupan de eso. La oración y fe, este es un ministerio que casi tú no ves, pero cada vez que alguien pide oración, hermanos, hay hermanos y hermanas que están orando con fe y las cosas suceden. La capacidad de administrar, hermanos, hay algunos de ustedes que tienen negocios y que gracias a sus negocios pueden dar dinero, y que gracias a ese dinero, hermanos, la obra de Cristo puede ser hecha. El administrar, ve la lista de los dones, es un don de Dios. Gracias a los que usan su dinero, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Recuerdan a nuestro hermano Roberto Ortiz, el doctor? El Dios lo tiene en su gloria, hermanos, al hermano. Al menos a mi familia me ayudó bastante, y yo creo que a muchos de ustedes, el hermano Roberto, les ayudó con el don que Dios le dio. Y así estamos, hermanos. Cada parte del cuerpo de Cristo es importante, tiene dones, pero no los puedes ver si no convives, no tienes amistad, no tienes armonía con ellos. Y aquí es donde, gracias a Dios, hermanos, por su iglesia, y te invito, mi amado, como el Señor lo hace, te invito a que te dispongas a ser parte de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Acuérdate esto, y quiero terminar con esto, amados. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Sabes que hay mucha necesidad ahorita de esto, y aquí es donde siempre le digo a nuestra hermana, ¿verdad? Nuestra hermana Juanita, Dimas, nuestra hermana Lupita, no se avergüencen de pedir ray, hermanas. A veces a la hermana le da pena, ¿verdad? Decir, no, que hermanos, ¿quiénes tienen vehículos? Levanten la mano, por favor. Ok. Mis hermanas pudieran tener vehículos, no saben manejar. No es un pecado, hermanos, pero ellos tienen el deseo y la necesidad de querer venir a las reuniones de la iglesia. Y si otros 50 tenemos vehículos, hermanos, mínimo deberías de disponerte. Las próximas reuniones, hermanos, yo voy a ir por la hermana otra vez. Yo lo voy a hacer, lo quiero hacer. Lo hice por mucho tiempo, después ya no lo hice porque muchos de ustedes se dispusieron. Tengo hijos como tú los tienes, tengo trabajo como tú lo tienes, también me canso como tú lo tienes, pero amo a mis hermanas y amo al Señor. Y yo siempre me tengo que poner como primero, hermanos, en el servicio al Señor. No lo hago para glorificarme ni para pensar que, ay, qué bueno es el pastor. No. Lo hago en testimonio para que no creas
que yo lo dejé de hacer porque me fastidié, sino porque ustedes se dispusieron a hacerlo. Gloria a Dios por ello. Pero cuando de repente veo que ya no, digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el entendimiento que nos pertenecemos unos a otros? Dale gloria a Dios que tú tienes auto, porque más bienaventurado es dar que recibir. Así es que mis hermanas nunca se sientan con pena, hermanas. Pena nosotros los que no queremos darles rayo, no ustedes. Que el Señor hable a sus corazones y al mío, hermanos. Si en lo poco no somos fieles, si en lo poco no amamos, si en lo poco no nos disponemos, jamás el Señor va a abundar con su Espíritu en nosotros. Y aquí es donde caiga la palabra en cada uno y sienta la responsabilidad hacia Cristo y hacia el amor mutuo que nos debemos como iglesia, a la responsabilidad que nos debemos como iglesia. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. El que no quiera, está el camino ancho. Cada quien puede caminar donde el deseo de su corazón esté. Señor Jesucristo, tú mismo te humillaste, Señor. Tú mismo descendiste de tu trono, te hiciste como uno de nosotros, estuviste 9 meses en el vientre de una mujer, Señor. Te tuvieron que dar pecho, Señor, para crecer, cuidarte, cambiarte los pañales, Señor. Te caíste y tuvieron que levantarte en brazos. Tuviste que trabajar, Señor. Tuviste que, Señor, sufrir en carne, humillaciones. Tuviste que dejar de hacer cosas, Señor, para servir a otros. No tuviste familia. No te hiciste un reino aquí terrenal, Señor. No viviste en una casa bonita, Señor. No tuviste posesiones, porque decidiste amarnos, Señor, más a nosotros. Y es el ejemplo, Señor, que debemos seguir. Y es el ejemplo que debemos tener en nuestro corazón, Señor. El matar el yo, Señor. El morir a mis pensamientos, a mis maneras, Señor. Al yo creo, al yo pienso, al yo siento, Señor. Y seguir fielmente tu palabra, Señor, que es la que nos va a llevar directamente a la gloria. Padre, permítenos a tu iglesia despertar, Señor. No debemos andar solos. Debemos seguir hasta el final, Señor, como un cuerpo en Cristo. No se trata de preocuparnos unos por otros, Señor, en nuestros hogares y estar asustados. No, Señor, se trata de ser luz en el mundo. Se trata, Señor, que la oscuridad sea apagada por la luz de tu gloria por medio de tu iglesia, Señor. Porque tú no vienes por individuos, tú no vienes por familias, Señor, tú vienes por tu iglesia. Y Señor Jesucristo, queremos ser esa iglesia, queremos ser esos hijos, esa familia, Señor, que tú nos dices en tu palabra. Que cada uno, Señor, sea redarguido por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, y tomemos la exhortación, Señor, por algo bueno y santo en amor, Señor. Y que seas tú quien mueva nuestros corazones y mentes. Gracias por estos niños, gracias por nuestros jóvenes, gracias, Señor, por nuestros esposas, esposos, gracias por nuestros ancianos, nuestros abuelitos, bendito Dios. Todos somos uno en ti y todos, Señor, tenemos la responsabilidad de servirte, Padre. En tu nombre damos gracias, en tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Mi hermana